es un acto totalmente legal por medio del que nosotros sabemos quién es el Cristo, que es Jesús. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir. Recordemos que también fue sepultado con los ricos, ¿sí ve? Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Bueno, también la sepultura de Jesús no fue cualquier clase de sepultura, ¿no? Eh, también tenía su connotación de grado de honra, porque ya sabemos quién la había mandado a hacer. Ahí ustedes leen todo lo que fue de Nicodemo y lo de José de Arimatea. Voy a leérselo así de corrido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni engaño en su boca. Isaías 53:9. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, que también era del Sanedrín, este hombre, pero secretamente por miedo a los judíos rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Ese sabemos de Dios que has venido sabemos que has venido de Dios como maestro. Juan 3 es literalmente, ya podemos conocer los dos personajes, Nicodemo y José de Arimatea. Dice, vino trayendo un compuesto y mirra y aloes como en 100 libras, o sea, lo enterraron como era digno de una persona que tenía mucho reconocimiento en esta tierra. Bueno, el cuerpo de Jesús fue sepultado. Recordemos que así como nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu, Jesús también tuvo cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo de Jesús fue sepultado porque así se cumple, solo que el cuerpo de Jesús, en la connotación de la profecía, dice que su cuerpo, cuando dice no, dice que el momento que Jesús lo meten allá en la tumba, ellos les colocan una especie como de unos ungüentos en el cuerpo y después le colocan una túnica en sí, o sea, como una especie de túnica y le ponen un lienzo encima. Pero las aloes que le colocaban era más para evitar el tiempo de descomposición, el mal olor. Pero aún así a Jesús se lo colocan. Y hay otras cosas que nosotros no entendemos. La mayoría de malhechores en su mayoría no los sepultaban. Había un sitio que era como una especie de, digamos, como un huequito, como una fosa común, pero era al aire libre, donde allí las aves de rapiña se comían los cuerpos de los malhechores y los lanzaban allá, era como un hueco también que ellos lo llamaban también como casi un nombre similar al infierno, sino que no recuerdo cómo era culturalmente, cómo le dicen. Pero allá los lanzaban allá y las aves se encargaban de comérselos porque no eran dignos ni siquiera de una sepultura. Los lanzaban allá y después, digamos, al segundo o tercer día los quemaban para evitar, digamos, la contaminación, que sabían que olían mal. Pero allá los dejaban porque no era honroso para ellos sepultarlos. En el caso de Jesús, note que Dios se toma, digamos, el beneficio de darle sepultura. ¿Por qué? Porque tampoco podía permitirse que Jesús se echara a ese lugar. Porque la profecía dice que no dejarás mi alma en el Hades ni permitirías que tu santo viera corrupción. Esa corrupción significa no que no vaya a ser tocado en condenación, sino está hablando del cuerpo físico, que se descompusiese. ¿Sí me estoy haciendo entender? Cuando dice la profecía, ¿sí lo han leído? Que está en Hechos el cumplimiento. Cuando dice que eso debía pasar en Jesús, que no se dejaría su alma en el Hades porque es el único que ha resucitado o fue resucitado entre los muertos. El único, en eso Jesús es el único, nadie más saldrá de allí. ¿Y por qué? Porque Jesús fue a pagar nuestros pecados y no los de él. Entonces, cuando a Jesús lo sacan de allí, o el Padre lo resucita, toma su cuerpo, pero note que en el caso de Lázaro pasó 4 días y que dijo la hermana, y de ya. ¿Sí ven? Y en el caso de Jesús solamente pasan 3 días. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, ¿qué significa? Su parte interna física no se alcanza a descomponer como tal, porque digamos, en el caso de nosotros, los seres humanos, nosotros, en el caso de nosotros,
Apenas el ser humano deja de respirar, automáticamente el cuerpo internamente comienza a descomponerse. Comienza a descomponerse. Eso es literal, eso es rapidísimo. Entonces, en el caso de Jesús, cuando dice que no permitirías que tu santo vea corrupción, está haciendo referencia más que todo eso al cuerpo físico, ¿listo? Pero igual fue sepultado y fue resucitado. También hay una profecía que dice que con los niños fue su muerte, pero con los ricos su sepultura. Sí, claro. Por causa de José de Arimatea y de Nicodemo, por quienes eran, ¿no? Pero debía cumplirse cuando se dice eso, más que todo era para evitar de que el cuerpo de Jesús fuera lanzado donde se lanzaban todos los cuerpos de los malhechores, a un lugar allá como un huequito. Entonces era para que se cumpliera también la escritura en el caso de él en eso. Bueno. Doctor, ahí es donde se cumple que más con los ricos fue en su muerte, por causa de que José de Arimatea y Nicodemo fueron los que Sí, claro, prácticamente claro, porque lo... ellos tenían que ser fariseos, pertenecían a la secta de los fariseos, eran de los 71 hombres del Sanedrín, pues tenían platica. Y se nota ahí de dónde, quién era digamos, ustedes leen en otros pasajes y se dan cuenta ustedes bien exactamente de quién era la sepultura, ¿no? Bueno, también dice que el alma de Jesús estuvo triste hasta la muerte. Note que cuando nosotros leemos esto está haciendo referencia a cuando está vivo, su sufrimiento emocional espiritual, cuando dice ahí, angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, lo que dice en Isaías 53. Cuando dice, y tomó consigo a Pedro, Jacobo, a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Digamos, esto es uno de los sufrimientos que muchas veces no vemos de Jesús. Jesús no solamente sufre en su cuerpo, Jesús también sufre en su parte emocional. ¿Sí ve? Porque es que a las personas en el infierno no solamente, yo recuerdo que cuando dice que todas las enfermedades como tal van a ser agregadas allá a condenación, porque allí la enfermedad rodeará su piel. O sea, todas las enfermedades pudiesen estar allí en el infierno, pero yo recuerdo que algún día creo que fue el pastor Israel que nos decía eso, que ahí sí cabe afirmarlo. Él decía, bueno, aunque uno dice que todas las enfermedades, pero yo veo que de pronto hay una enfermedad que no va a ser agregada al infierno. ¿Cuál pastor? ¿Cuál pastor? Allá nadie se va a hacer el loco. Nadie. Nadie puede hacerse loco. Entonces, en el caso de Jesús, dice que se entristeció, se angustió y estuvo muy triste hasta la muerte. Y voy a leer lo que dice Lucas 22:44. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, él no, era tanta la angustia que ni siquiera él lloraba, sino sudaba. Y nosotros no miramos que a Jesús. Es que mire, no ser salvos es despreciar un sufrimiento muy completo por culpa del pecado. Por culpa del pecado. Por eso vale la pena valorar el sacrificio de Jesús. Vale la pena sobremanera valorarlo. Hay que valorarlo al 100%. Literalmente hay que valorarlo. Porque es que él no solamente sufrió en su cuerpo, él también sufre en su parte emocional. Mire, trabajar tanto con personas que dicen servirle y después dejarlo solo, duro. María, por ser mujer, María, la mamá de Jesús, por ser mujer, estaba impedida al 100% al menos ir y decir, no le peguen más. Por la ley estaba impedida, ella no podía proferir palabra. Ella le tocaba mirar todo así a expectativa y callarse y sufrir como mamá y cerrar la boca porque ella, y menos porque José, el esposo de ella, José, ya no estaba. Entonces, imagínense Jesús mismo viendo el sufrimiento de su propia madre, de ver lo que le están haciendo a su propio hijo, él debió también sufrir por ella. Pero en la parte emocional Jesús también sufre, eso es lo que muchas veces no vemos. Sufre en la parte emocional, sufre en el cuerpo físico mientras lo crucifican y mueren, y después sufre el cuerpo, alma y espíritu, todo sufre, porque el ser humano en el infierno va a sufrir completo.
Dice, Jesús estuvo en un lugar de condenación que nosotros ya conocemos que es el Hades. Entonces dice Isaías 53:11, lo que leíamos ahorita, más antes, que dice, y verá el fruto de la aflicción de su alma. El alma de Jesús fue afligida. O sea, esa que él dice él mismo de la historia del rico y Lázaro. Nosotros podemos notar, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo por que estoy atormentado en esta llama. O sea, Jesús también le atormentó allí llamas y a Jesús también le dio sed allí. Y ni vinagre allá sí le iban a dar. Entonces dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Bueno, dice también, voy a leer lo que dice en Hechos 2:31. Hechos 2:31, 32 al 36 dice, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, lo que les decía, en cuanto también ni su carne vio corrupción en cuanto al cuerpo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea que estuvo en un lugar físico, muerto. Digamos, muerto no, sino su cuerpo después de muerto, su alma y su espíritu estuvieron en un lugar físico. O sea, no fue como que se desmayó y estuvo un tiempo, no. Literalmente Jesús estuvo muerto. Bueno, sabemos que no resucita por su propio poder, sino fue resucitado. Aquí la implicación de que la palabra explica bien es que Jesús fue resucitado entre los muertos. Literalmente Jesús fue resucitado entre los muertos. Dice, voy a leerlo, Lucas 24:46, y les dijo, así está escrito y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase entre los muertos. O sea, Jesús mismo dijo que él iba a resucitar, o bueno, que lo iban a resucitar más claramente, ¿no? Porque aquí nosotros ya sabemos el esquema, pero ya no tenemos problema de entenderlo después. Recuerden que cuando él habla, lo habla en el sentido de que ya explicó que sería Dios quien lo haría, ¿no? Y lo mismo cuando los apóstoles lo hablan es porque ya ellos explicaron de que era el Padre que lo haría. Por eso dice el mismo, digamos, el mismo, aunque no lo aprende así directamente, pero por revelación sí, que fue Pablo. Y él mismo dice por allá en Romanos, dice que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó de los muertos, o sea, necesariamente es bueno entender para salvación, esto es clave, que fue Dios quien les resucitó de los muertos al tercer día. Dice Hechos, lo que ya lo leímos, de que pues no dejarás allí, sino que resucitaría. También dice, voy a leerlo, Señor. ¿Me podría explicar bien? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho en Isaías 53:11. Bueno, es porque, digamos, en este caso, se puede aplicar de que el fruto de la aflicción del alma de Jesús a futuro seríamos nosotros. ¿Quedó claro? Señor. Usted es el fruto de la aflicción del alma de Jesús. Valió la pena haber sufrido. Digamos, si usted y yo nos salvamos, puede decir, quedo satisfecho, valió la pena. Bien. ¿Me hago entender? Sí, señor. Y la otra parte que se puede aplicar es porque el Padre queda satisfecho porque ya se pagó por todos. ¿Sí me hago entender? El Padre queda satisfecho. ¿Listo? Entonces, bueno, sigamos. Ya sabemos que fue resucitado entre los muertos. ¿Hay alguna duda aquí? Porque muchas personas casi siempre a veces me repiten lo mismo. Pero si es que él dice que iba a resucitar, sí. Pero lo más claro y puntual para entender de que él dijo que iba a resucitar es porque ya sabemos por toda la escritura que fue Dios quien lo resucitó. ¿Queda claro o queda alguna duda hasta ahí? Porque él lo podía resucitar claro. por sí mismo. Para mí está claro. Bueno, ahora vamos a ver la otra parte. Aquí voy a afirmar algo en la parte donde dice que Jesús sería prosperado, engrandecido y exaltado. ¿Listo? Voy a leerles todas las bases bíblicas y ya se lo explico. Isaías 52:13 dice así. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto.
Es la primera apreciación. No está haciendo, por eso, digamos, si yo leo, bueno, a mí me hubiese podido pasar. Si yo leo esto antes de, yo creería que Jesús iba a ser un superhombre en esta tierra. Pero esto tiene otro cumplimiento. Dice, Hechos 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús quien vosotros crucificaste, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Aquí ya comenzamos a entender mejor. Ahora les voy a leer lo que dice Filipenses 2:8 al 11, cuando dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora aquí, cuando dice que sería prosperado, engrandecido y exaltado, hay dos cosas que hay que entender acá. Y espero que estemos atentos o tomen apuntes. Digamos, esto es bueno que nosotros lo asimilemos bien para evitar confusiones. ¿Listo? Hay algo que Jesús se gana y es el nombre de Él. El nombre de Jesús de Nazaret es un nombre que es sobre todo nombre. Por eso cuando usted y yo oramos, el nombre de Jesús no es un requisito que yo tenga que cumplir para la oración. No, yo debo entender que el nombre de Jesús es más que un requisito, es poder. Por eso no es que, ay, es que se me olvidó decir en la oración en el nombre de Jesús. No, usted debe saber que cuando usted ora, obviamente va a ser en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo oramos, decimos, Padre, en nombre de Jesús te pido que sanes a esta persona de tal enfermedad, entonces la enfermedad es un nombre relegado al nombre de Jesús. O sea que la enfermedad debe obedecerle al nombre de Jesús e irse y dejar el cuerpo. ¿Me estoy haciendo entender? Esa es la primera parte que yo debo entender. Para que en el nombre de Jesús se doble todas rodillas los que están en el cielo y en la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es necesario entender estas dos partes, porque de lo contrario vamos a hacer fusiones que no son. O sea, queremos meter cosas en un lugar que no son. Entonces, esto, bueno, me interesa mucho que esto quede claro. Y es que si usted y yo oramos para que una persona sea próspera, oramos que en el nombre de Jesús tú le des un negocio, que en el nombre de Jesús ese negocio prospere. Estamos utilizando no el nombre de Jesús como requisito porque hay que orar porque sí, así tocó y así se dijo. No, es porque tú vas inyectando un nombre con poder, un nombre que tiene poder porque Jesús se lo ganó. ¿Y cómo se lo ganó? Porque en esta tierra el nombre de Jesús se puso por encima de todo nombre. De todo nombre, de escasez, de tristeza, de angustia. No hay demonio que puedan colocarle el rey de los demonios en el nombre de Jesús, sale. Porque Pastor, es un nombre que fue puesto sobre todo nombre. Eso es entendible, cuando estuvo aquí en la tierra se lo ganó. Señor. Ese, ya, entonces cuando dicen que es un nombre sobre todo nombre, a eso hacen referencia. Sí, es un nombre sobre todo nombre. Le voy a decir algo un poco desanimante para Jason. El nombre de Jesús es más grande que el suyo y que el mío. Amén, amén, amén. Porque vaya usted o eche un demonio en el nombre de Jason y ahí sí lo cachetea. Sí, ok, pasó. Porque es que lo que... lo mandan sin ropa y sin buñuelos para la casa. Es lo que me habían enseñado, es que el nombre, sobre todo nombre, eran ¿para qué? Para que ningún hombre en la tierra tuviera un nombre llamado Jesús. Pero no sabía que era el nombre, sobre todo un nombre, se utilizaba en esta circunstancia. Es una no, o sea que si usted mira en las cartas de Pablo, pastor, había un hermano también que se llamaba Jesús. Sí, es que Jason no estaba frustrado, se quería llamar Jesús o algo. No, pastor. Tengo al hermano Jesús Sánchez. Mire, sí, es que mire, solamente hay un Yeshua Ramashiach o Yeshua Incharet, que es el único que es de allá. Es el único, no hay otro nombre.
No, y vale la pena lo que usted dice, hermano. Eh, no es en el nombre de Jesús Sánchez, es el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sí ve? Sí, señor. Porque es un tipo, perdón que utilice así Amén. el adjetivo. No lo hago por descalificarlo, sino por apreciarlo. Digámoslo así, es un único hombre, un único tipo en el mundo que se ganó ese nombre. Y es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Hijo de María. Es el único que se ganó ese nombre. Y por el conocimiento que usted y yo tengamos, así sucede. Mire, esto es impresionante porque la primera vez que a mí me tocó enfrentarme a una persona con un espíritu inmundo, no pude. No pude porque me dio mucho temor. Y yo hice lo mismo que hicieron los discípulos. Lo cogí aparte al Señor y hágame el favor y me explica por qué no pude. Porque yo sabía que no era por incredulidad. Si me hago entender, porque yo creía que se podía hacer. Lo que pasa es que a mí me entró temor porque yo lo que hice fue en mi mente, ¿y si seré digno? Y yo que pues estoy así como flojito ahorita, un poquito flojito en mi parte espiritual, ¿será que sí se puede? Y como yo, y también otra cosa que me ganó fue que dije, como hace ratico no leo así como con juicio. Entonces yo comencé a cuestionarme eso. Y fue cuando el Señor me dio la respuesta y me implantó una fe única, única. En eso me implantó a mí una fe espectacular. Y fue cuando Él me respondió y me dijo, pues como salen en su nombre. O sea, simplemente me dio a entender, utiliza el nombre de Jesús y ellos oirán. Exacto. El nombre de Pacho no sirve. No, para nada. Pastor, o sea que usted no hizo el procedimiento correcto. Claro, la primera vez fallé, Después cuando ya me tocó la segunda vez, ya iba con fe. Y apenas él intentó avanzar hacia mí, le dije, en el nombre de Jesús se queda quieto. Y deja libre a esa mujer y sal de ella en esta misma hora y vas a las tinieblas de afuera donde pertenecen desde el nombre de Jesús ya. Y la persona cayó desmayada y cuando se levantó pidió agua. Entonces yo me fui contento para la casa, dije, ya sé cómo funciona. ¿Sí ve? Y después la gente comenzó a llamarme. Y le dije, ojo, porque ustedes están colocando la fe en mí. Y ustedes mismos lo pueden echar fuera. Y otro día cogí y me mandaron llamar porque había un niño que lo estaba atormentando un demonio. Y lo curioso de eso es que lo explico para darlo a entender. Si no, no me van a preguntar más de estos fulanos porque es que no pagan publicidad. Miren, un niño de 2 añitos que hablaba media lengua. Yo lo senté en mis piernas. Me acuerdo, Nicolás, que hoy en día ya creo que hasta casado estará. Y le dije, Nico, hazme un favor. ¿Qué escuchas? Y él me decía media lengua, es que me decía, el W viene por la noche y me dice cosas al oído y él sentía que lo pellizcaba, que le colocaba la mano en el pecho y que como que lo asfixiaba. Y yo así. Entonces yo le dije, ¿sabías tú, Nico, y mire la fe cómo es de los niños, ¿sabías tú que tú eres más poderoso que él? Sí. ¿Y sabías tú qué tal? Y comencé yo a implantarle la fe al niño. Y le dije, mire, tú puedes utilizar el nombre de Jesús. Yo ya sabiendo cómo era el asunto después del jalón de orejas, le dije, Nico, si tú pronuncias el nombre de Jesús, ¿recuerda quién es Jesús? Dijo, sí, el que crucificaron. Le dije, pero Dios permitió de que él se bajara de la cruz y está vivo y está aquí con nosotros. Entonces, le metí toda la inyección al niño. Y cuando volteé a mirar, vi que el papá tenía los ojos volteados. Y el papá era el que tenía la posesión. Y oré con el niño. Y el niño oró así, mire, porque él se creía fuerte. Dijo, o sea que yo soy más fuerte que el W. Le dije, sí, porque él veía era el diablo, pero era un espíritu. Y era por causa del papá, por la música que oía. Y el niño oraba así y cerraba los ojos y a media lengua. Y yo con él ahí le decía, Nico, y dile, y en el nombre de Jesús, te vas ya de aquí. Y no regresas más. Y el papá quedó allá contra la cama, sin necesidad de hacer ningún escándalo. Nunca jamás volvió a molestarlos. ¿Sí me hago entender? Porque es un nombre que es sobre todo nombre y lo puede usar cualquier persona que lo sepa usar siempre y cuando crea. Si alguna vez se les presenta un caso de estos, mire,
por más miedo que les dé, por más temor que les recuerden, no ese es mi nombre, no ese es mi nombre, ese es un nombre que está sobre todo nombre. Y es un nombre que los demonios tiemblan. Por eso los discípulos cuando estaban aprendiendo, Señor, ¿y cómo les fue? Les decía Jesús. Bien, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, porque es por autoridad. Si ustedes leen Mateo 10, dice, y les dio autoridad y no eran ni siquiera nacidos de Dios. ¿Se me hago entender? Y les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que lo echaran fuera y sobre toda enfermedad y sobre toda dolencia, porque el nombre de Jesús no lo rifaron, se lo ganó, se lo ganó. Es un nombre que está por encima de todo nombre porque fue el único hombre que tuvo la capacidad de vencer todo. Y venció todo, venció la muerte. Por eso dice, ¿dónde está muerte? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Sobre todo lo venció. No importa que muramos físicamente, si vamos a dormir y después nos levantarán y seremos transformados. O sea, venció todo. Entonces el nombre de Jesús es un nombre que es sobre todo nombre. Pero note cuando dice, será prosperado, engrandecido y exaltado. Entonces esto es bueno entenderlo para evitar malas apreciaciones. Primero, el nombre de Jesús es un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre fue exaltado, ese nombre fue engrandecido y ese nombre fue puesto muy en alto. Ahora la otra apreciación que vale la pena aclararla y es que fue hecho el Señor Jesucristo. O sea, el hombre Jesús fue hecho Señor y Cristo. Se elevó al grado de deidad, porque antes fue el verbo y recuperó todo lo que era del verbo, pero mientras estuvo por los 33 años aquí en la tierra, dejó todo lo que era del verbo. Por eso, Juan, cuando ustedes leen Juan capítulo 17, 3, creo que es el 4, si no estoy mal, cuando dice que, lo busco por acá para salir de la duda. Aunque Juan hay que saberlo leer, ¿no? Que Juan era un poquito, o sea, en su parte cronológica, por causa del tiempo 17. Que se escribe, 17:3. Dice, con entonado acento, dice así. Ay. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. Mire lo que está pidiendo, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, en el sentido de recuperar la vida espiritual, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo desde antes que el mundo fuese. Por eso cuando ustedes leen Filipenses pueden hacer el acople correcto. Él lo que está diciendo es, sí, yo sé que estar aquí en esta tierra y después de ser el verbo ser un hombre, esto es un poco duro y complejo. Pero yo sé que tú me puedes devolver esa gloria que tuve contigo desde antes que el mundo fuese, cuando él era el verbo. Entonces, ¿qué significa? Aunque Juan es un poco desordenado para escribirlo, hay que hacer como la ubicación, pero, en el momento que lo explica, porque estamos hablando de, creo que Juan se escribe en el año 50, 60, 70, no, bueno, después le doy el dato exacto, no lo recuerdo ahorita. Entonces, por eso es que los evangelistas toman el nombre del Señor Jesucristo. Lo toman ahí, es por eso. Entonces, cuando lo toman es porque Él ya es el Señor Jesucristo, pero hay que entender que fue el nombre de Jesús, ojo, el nombre de Jesús fue ¿qué? Prosperado, engrandecido y exaltado. Pero Jesús el hombre fue prosperado, engrandecido y exaltado porque llegó a ser el Señor Jesucristo. Porque no se puede quitarle el grado del Señor Jesucristo al hombre Jesús cuando después de que fue exaltado, fue engrandecido y fue prosperado. Entonces voy a leer lo que dice. Voy a leerlo en Hechos 2:36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, dice, Dios le ha hecho, ¿cómo dice ahí? Señor y Cristo, ahora es el Señor Jesucristo. Por eso cuando nos refiramos a Jesucristo, es muy, digamos, lo voy a utilizar así, lo voy a explicar así. Si yo le digo Jesucristo es como muy confianzudo de nuestra parte. Ahora sí, inclusive, no le puedo decir, o sea, si yo ubico las cosas a rigurosidad, no puedo decir es que el Señor Jesús, no, fue Jesús.
A él sí tú y yo le podemos decir Jesús. Es más, excluya de su lenguaje Señor. Lo podemos excluir. El Señor Jesús no, porque no fue Señor. El nombre de Jesús es poder. Espero que haya quedado claro esto. Pero que él. Por ejemplo, si yo echo un nombre, no en el nombre del Señor Jesús, no, simplemente en el nombre de Jesús. No por ponerle, no por agregarle señores, es que le voy a poner un poquito de plus aquí al nombre, de fuerza aquí. No, no es así. Con solo el nombre de Jesús confésale. ¿Listo? Pero cuando nosotros, ojo, cuando nosotros hablamos de Jesucristo, ahí sí necesitamos con respeto, con honor, con verdad y con la gloria que Él merece, es mi Señor. Ahí sí. Si algún día entra a tu habitación el Señor Jesucristo, agáchale la cabeza por honra. ¿Listo? Y voy a hacer la otra apreciación. Pero si algún día entra Jesús y se te presenta como Jesús, dóblale la rodilla y arrepiéntete de la. ¿Sí me hice entender la apreciación? No, Sí, pastor. porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Cuando yo tuve una visión y lo vi a él, yo caí desmayado literalmente. Y le pedí perdón. Y entendí a aquella mujer que tenía un grado que vendía ramos. ¿Sí se acuerda de esa señora que le besó los pies, que había sido ramera, que vendía ramos? ¿Sí se acuerda? Sí. Que fue y le besó los pies. Ese día me sentí, dije, ya entiendo por qué ella quería besarle los pies y llorar. Ya la entiendo. No tengo los pelos largos, pero no tuviera, lo haría lo mismo. Pero entendí que cuando yo supe que era Jesús, yo quería abrazarlo. Mi esposa fue la que me dijo, no me diga eso. Le dije, lo estoy viendo, negrita, literalmente lo estoy viendo. Y mi esposita dijo, no me diga eso que me da miedo, ya se lo había dicho. Pero fue un momento espectacular en mi vida. Cuando a mí me pasó eso, fue un momento único en mi vida. Porque me derretí ahí, literalmente. Quería decir cómo le compenso lo que hizo por mí, qué hago. Besarlo sería poco, vendarle sus heridas sería poco, aunque no le sangren, pero las tiene. Acariciarlo, sentarlo en mi regazo, darle un buen cafecito. Mire, yo qué no haría con tal de recompensar, pero no puedo hacer nada. Físicamente no puedo hacer nada. La única recompensa que le puedo dar a él en alegría es: si me amáis, no me digas que me amas, guarda mis mandamientos. ¿Sí ven? Ese es el verdadero, la manera como yo recompenso mi amor hacia Jesús. No es diciéndole que le amo, es guardando sus mandamientos. ¿Sí ven? Pastor, una pregunta. Dígame. Es que, por ejemplo, yo tengo una hija, mi hija mayor, digamos que ella nos ha compartido cómo los ángeles, los arcángeles vienen y le dicen cosas. Entonces, por ejemplo, que la van a cuidar y que la van a cuidar de todo mal. Y ella se levanta así súper feliz, pues contándonos eso. Pues para nosotros fue como así, esto pasa. Y de unos días para acá, llevamos más o menos una semana, 2 semanas, orando y ella dice, mamá, yo quiero conocer a Jesús, o sea, yo quiero que venga acá a la casa, aquí así como yo veo los ángeles, que yo vea a Jesús. Pero yo tenía en mi cabeza, no sé por qué, tenía esto como que no, eso no, porque eso es demasiado como sublime, como grande. Y ahorita cuando estaba explicando sobre lo de Jesús y de la aparición, yo decía, escuchando mi lenguaje, a veces digo, Señor Jesús. Entonces, ¿cómo podría yo apoyarle de pronto para esa oración? O sea, que le pida al Padre en el nombre de Jesús, que Jesús, que ella pueda ver a Jesús, o yo no sé, que se Sí, le que muestre Jesús a se le ella. muestre, se manifiesta. Aunque es una experiencia, si me hago entender, mire, Sí, yo quiero que todo lo pongamos en orden. No está mal si en algún momento se te escapa el Señor Jesús, no está mal, pero ya ubicando mis cosas en mi mente, pues ya lo puedo hacer un poco más puntual, pero al Señor Jesucristo sí hay que decirle Señor, ¿sí? A él sí es mejor no escacharnos diciéndole, ay, Jesucristo. No, no es así. Codo a codo, no. En este caso sí es bueno puntualizar el asunto, pero digamos, es bueno pedirlo siempre y cuando yo sepa para qué. Por ejemplo, a mí me sucedió porque no lo estaba pidiendo. ¿Sabes qué estaba pidiendo yo?
Padre, dame fortaleza. Haz lo que tengas que hacer para que yo tenga fortaleza. Padre, que en el nombre de Jesús, después de que yo me levante de este lugar porque estaba de rodillas, quiero levantarme con fortaleza, Padre. Y le dije a él, porque el Espíritu Santo nos guía a pedir conforme conviene, y le dije a él, no sé qué necesite, no sé qué vas a hacer, pero yo necesito que tú me fortalezcas. ¿Qué sucedió en ese instante? Para que él me pudiese fortalecer, necesariamente me dio una visión. Pero porque era, para mí en ese caso era puntual que sucediese. ¿Me estoy haciendo entender? He tenido visiones de ángeles, pero cada vez que he tenido visiones de ángeles y que los he visto literalmente con mis ojos abiertos, ha sido porque yo le pido al Señor algo y al día siguiente necesitaba protección, porque yo tenía un problema serio en mi vida, demasiado serio. Tenía un enemigo muy grande que en ese tiempo me estaban buscando y yo decía, Señor, guárdame, guárdame. Entonces recordé que Jesús dijo en un momento cuando llega Pedro y quita la oreja del siervo del sacerdote de Malco. En ese momento Jesús le dice, no, no, vuelve la espada a su lugar, porque así no es. ¿Y qué crees? ¿Que no puedo orar a mi Padre que me daría más de 12 legiones de ángeles? Entonces, por causa de esa apreciación, le dije, Señor, simplemente yo lo pedí, envía legiones de ángeles para que cuiden mi salir y mi regreso. Mi salir y mi regreso. Y desde ese día hasta aquí Dios me ha cuidado. Y yo sé que los ángeles están al servicio de uno, pero para el cuidado de uno. Nos cercan, nos ayudan. Pero tiene que ser, digamos, te lo explico así, no es porque sí. Yo quiero ver a Jesús porque sí. ¿De qué sirve que porque sí lo vea? ¿Qué sirve tener una visión? Hay gente que dice, Señor, háblame. Yo le tengo temor y le tengo respeto a que Dios me hable, a que Jesús me hable, no porque me dé miedo oír su voz, porque ya la he oído y ya sé cómo es. Pero todas las veces que Él me ha hablado sin estarle pidiendo, por ejemplo, la primera vez que me habló, me llamó por mi nombre y me dijo que iba a trabajar para Él. Yo, así, ¿y eso cómo se hace? Porque yo no sé. Pero lo que no me había dado cuenta era que por todo lo que yo hacía, pasar 3, 4 horas leyendo la escritura, de pasar después 1, 2, 3 horas orando, de ayunar de 1, 3, 10, 15, 20 a 40 días, no sabía que Dios estaba tomando en cuenta eso para ponerme a la obra del ministerio. Entonces, cuando Él me habló es porque sabía que yo le era útil. Otra de las partes cuando Él me habla es que me dijo que me fuera del lugar donde yo estaba. Dijo, vete de aquí. Yo pensé que era de la casa. No, me sacó del pueblo donde yo estaba. Y la primera noche del primer día que Él me habla a las 9 de la mañana, a las 7 de la noche yo estaba en otro lugar que no sabía ni qué hacía allá, ni qué había ido a hacer allá. Y lo que hice fue ponerme a llorar toda la noche porque no sabía. Simplemente hice caso, pero me dolió. ¿Sí ven? Después me dijo, cásese, porque yo había decidido no casarme. Y yo, Señor, pero si usted sabe cuál es mi decisión, y pues yo no quiero dolores yo no quiero pues violar lo que pues había pedido. Entonces, ¿qué pasa si no me caso? No trabajamos. ¿Sí ven? Y las veces que me ha hablado, o sea, he tenido que tomar decisiones que me han costado. Pero Él nunca me ha dicho, yo soy el niño de tus ojos. Nunca me ha hecho bebecito. Jamás. Que mucha gente calcula mal el decir, mire, Dios, háblame, ¿para qué? Si no voy a hacer caso, ¿de qué sirve que me hable? ¿De qué me sirve tener una visión si no voy a seguir siendo sensible a su presencia y a obedecer sus mandamientos? ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿cómo puedes tú llegar a canalizar eso? Primero, piensen por qué motivación. Y si es buena, oren y Él se les va a dejar ver. ¿Sí me hago entender? A dejar ver. Entonces, es algo muy sencillo, pero siempre piensen, si hay una buena motivación, sí, mire, y más que Dios honra la fe de los niños, ¿sabes por qué? Porque ellos son muy inocentes en la manera de pedir.
¿Sí me hago entender? Sí. Por ejemplo, cuando yo comencé a tener sensibilidad al oído de Dios y de tener visiones, también vi demonios. También se me presentó el mero, dijeron por ahí un día. Entonces yo tengo que estar dispuesto a... Entonces de mi oración depende por causa de mi motivación que Dios pueda darse a conocer o no. Entonces en el caso, ¿cuánto tiene la niña? 6 años, 6 años. 6 años. Listo, ¿no? Pues si Sí, la fe de ella es así, sencillamente Dios lo puede hacer. sí, de Pero hecho ella también, hace oraciones, por ejemplo, que yo no le prestaba, o sea, no le prestaba atención, no es que no estuviera con ella, sino que ahora entendiendo más del Evangelio, por ejemplo, hay una oración que tiene hace un tiempo y es, yo te pido que le des fe a mi mamá y fe a mi papá, y fe a mi hermana y fe a mí. Y yo decía, wow, o sea, hace muy poco como que logré entender que esa oración es tremenda oración. claro, porque por Eh, ejemplo, mira cómo son ellos, mira cómo son ellos. Ella le dice, mamá, yo quiero papas. Mamá, yo quiero un bombombón, pero no le dice, mamá, ya pagó el arriendo, mamá, ¿tiene plata? Mamá, ¿Será que sí, tiene sí, azúcar? sí. Se toma un ¿Sí le poquito han de pagado? sol, se Entonces, asolea. la fe de ellos es única. La fe miren de ellos es que, única. pues yo, Por ejemplo, Mateo tiene 7 años ujú. y Mateo tiene una percepción muy impresionante. Papi, mami, yo quiero tal cosa. Y es que nos ha frenado así. Ay, mamita, yo quiero tal cosa. ¿Y por qué la quieres? ¿Y dinero ustedes tienen? Y un día no recuerdo qué fue. Ah, ya, que quería comer algo. No, pero aquí vayamos a comer afuera, yo quiero comer tal cosa. Que no, que aquí hay, no, ni que fuéramos pobres, dice. Él no existe pobre, ellos son únicos, porque esa es Pastor, la fe sí, de ellos. pues a mí me pasa con Helen. Pues Helen quiere empezar algo, pues le digo yo, amor, pero ahorita tú tienes plata. Me dice ella, no, pero tú sí. Entonces le digo yo, pero pues yo ahorita pues, no te digo, pero papá Dios te la da. Sí, mira, es que ahí está el asunto, Jason. Es que yo digo, nosotros debemos aprender a tener fe en el nombre de Jesús y así como nuestros hijos tienen plata, no, usted tiene plata, no, pero usted sí. Sí, busque sus bolsillos, pero su papá sí tiene plata y apenas Sí, es el dueño del oro y de la plata. ¿Sí me hago entender? sí. Solo que cuando el hijo no se comporta bien, no se le da ni un dulce. Ah, sí, claro, así es. ¿Sí me hago entender? Pero Ahorita eso es yo le bueno. ayudo a Mire, hacer yo he... eso. Estoy en clase. Bueno, entonces ahorita le ayuda. Pero escuchen lo siguiente, aquí lo curioso es que yo he podido extraer muchas cosas en bendición por la fe de mi hijo, porque cuando él quiere algo y yo oro con él, le digo, Padre, y honra la fe de mi hijo, y Dios se lo concede. ¿Sí me hago entender? Porque es que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Entonces quiero que quede claro esta parte. El nombre de Jesús fue prosperado, engrandecido y exaltado porque se ganó el nombre de Jesús. Literalmente se lo dieron. Pastor, se mutió su micrófono. Pastor, no tienes sonido. Ay, Dios mío, que entran llamadas. Y lo otro es que hay que entender que hay otra parte muy puntual. Y es que otra cosa es el Señor Jesucristo. ¿Listo? Ese hombre Jesús pudo llegar a ser el Señor. Pastor no tiene audio. Esa parte debe quedar puntual de entender de que Jesús fue Es que lo llaman. al grado de ser el Señor Jesucristo en esta Ah, tierra. debe de ser. Esa parte no debe decir eso. Esto debe quedar puntual. Bueno. ¿A qué envió Dios a Jesús al mundo? Para salvar al mundo. O sea, ojo, a las personas que vivimos en el mundo. ¿Listo? No a legalizar nada de las cosas del mundo porque muchas veces se tergiversa el asunto. Eso está en Juan 3, 16 y 17, que ya todos lo conocemos. ¿Saben? 14. Audio. Dejo el audio. Audio. Lo tiene apagado.
Tranquilos que es que le entran llamadas y lo saca del Zoom porque está desde el celular. Entonces, ya en un momento otra vez estamos ahí. Qué pena con ustedes, que entran llamadas y se me bloquea acá. Bueno, les decía que es necesario entender por qué Jesús es el buen pastor. Note que no habla de pastor solamente, sino del buen pastor. Porque una cosa es ser pastor y otra cosa es ser buen pastor. Note que en el caso nuestro hay que ser buen pastor porque hay que dar el alimento a tiempo y afuera de tiempo, y hay que literalmente entender que cuando nosotros le damos la comida a las ovejas, debemos dársela con calidad de alimento, no como por engordarlas y sacarles beneficio, no, es con calidad de alimento para que la oveja se reproduzca. Recuerden que la meta del pastor es que las ovejas den crías. ¿Sí me hago entender? Que las ovejas den cría, de cuidarla y resguardarla. Pero eso lo Pastor, hace ¿qué se refiere cuando se habla de a tiempo y afuera de tiempo? en todo momento, en todo momento. ¿Sí me hago entender? En todo momento hay que darles, a tiempo y fuera de tiempo, porque hay momentos que la oveja quiere recibir y hay tiempo que no. Hay que estar con ella, así sea en un momento de, digamos, solamente para oírla. ¿Me hago entender? Así no sea Señor. para estar con ella en culto o verla en culto, sino también hay un momento para oírla, para escucharla. Pero hay que darle alimento a tiempo y afuera de tiempo, en todo momento, y no necesariamente en el tiempo del culto. ¿Está claro? Es como la apreciación más rápida. Orar. La otra parte que hay que entender es que en el caso de los pastores dice que no hay que ser pastor asalariado, ¿listo? Sino también en el caso nuestro. Pero en el caso de Jesús siendo el buen pastor es por algo. Porque note que el pastor asalariado dice que ve venir al lobo y huye. ¿Sí ve? Deja las ovejas solas. Pero en el caso del buen pastor, que es Jesús, no el pastor, sino el buen pastor, hace referencias porque el buen pastor se enfrenta al lobo. ¿Listo? Se enfrentó al lobo. Y pierde la vida el lobo y pierde la vida el buen pastor, pero las ovejas quedan libres. ¿Listo? Jesús es el buen pastor porque literalmente dice que ahí, yo soy el buen pastor y su vida da por las ovejas. Es por eso, porque venció al lobo, lo enfrentó, lo venció y no solamente muere el lobo, vence el lobo, sino también pierde la vida el pastor, pero las ovejas son las que quedan libres. Bueno, rápidamente, ¿era necesario que Jesús fuera levantado y crucificado? Sí. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, a eso hace referencia a la serpiente de bronce. ¿Sí recuerdan? Por favor, si deseamos los micrófonos. Sí, señor. Tan amable. Mucho desorden. Hola. Bueno, sigamos. Dice que era necesario que Jesús fuera levantado, fuera crucificado, porque esto es un acto totalmente de fe. Aquí voy a explicarle rápidamente los puntos esenciales, porque no era simplemente que tuviera que ser levantado. Digamos, es una evidencia pública de fe. Entonces vamos a mirar aquí esta parte rápidamente. Primero, cuando lo compara con la serpiente de bronce, es porque el pueblo había murmurado, había pecado y Dios envió unas serpientes ardientes en el desierto que mordían la gente y la gente estaba muriendo por esta causa. Entonces el pueblo rogó y le dijo a Moisés que hiciera algo y Moisés en su oración y Dios lo guía para que hiciera, dice, hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta. Note que era una serpiente ardiente, pero era de bronce, para que resaltara el resto. Entonces la hace levantar en un asta para que todas las personas que habían sido mordidas por las serpientes ardientes que eran venenosas, pues de hecho, y miraban esa serpiente de bronce, pero la miraban con fe, no morían. O sea, es un acto totalmente de fe. ¿Listo? Y cuando ustedes ven el asta y la serpiente que está así envuelta, note que desde ahí salió el símbolo de la medicina. ¿Sí sabían? Desde ahí sale el símbolo de la medicina. Entonces dice ahí, dice la otra parte, voy a leerlo, dice,
San Juan 12, 32, 33, voy a leerlo, que está aquí en el último aparte, dice, y yo, si fuere levantado de la tierra de todos, atraería a mí mismo y decía, dando a entender de qué muerte iba a morir en cuanto a la crucifixión. ¿Listo? En Juan 8 también, 28 dice, y les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. También dice, también en el Apocalipsis, dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre has sido redimido para Dios de todo lenguaje, pueblo, tribu. Bueno, entonces, aquí voy a explicarles rápidamente las evidencias, ¿listo? Y las evidencias son, primero, cuando se levanta la serpiente, es porque nosotros al mirar a Jesús es un acto, primero, totalmente de fe. ¿Quedó claro? Así como la gente miraba a la serpiente de bronce después de que las serpientes ardientes las habían mordido, miraban con fe esa serpiente de bronce y automáticamente quedaban sanos. Primero es un acto de fe, ¿listo? Segundo, que hay que entender, ¿por qué Jesús fue levantado? En el caso porque debía ser colgado en un madero, porque así estaba la sentencia. Entonces, para nosotros los gentiles, para darnos la presencia del Espíritu Santo y comenzar a que se nos traspasasen todas las promesas de Abraham hacia nosotros. ¿Listo? Tercero, porque tenía que ser levantado porque dice, Cristo clavó en la cruz el acta que estaba en contra y exhibió nuestros pecados públicamente. O sea, hay una evidencia pública de que si yo me arrepiento, Jesús ya pagó. ¿Sí me Pastor, una pregunta, pastor. Cuénteme. ¿Me la hace o se la hago? Que no me dijo nada. Hágasela. Pastor, Carolina Gil pues hace una pregunta. Pues dice que por qué debía estar 3 días y 3 noches Jesús en el lugar de tormento. Así estaba determinado. Pues, digamos, se pudiese decir la parte puntual por causa del cuerpo, ¿no? Pero así estaba determinado que serían 3 días y 3 noches y él mismo lo profetizó y así mismo lo toma como le pasó al mismo Jonás, ¿no? Pero es más que todo por profecía y se pensaría más puntualmente que es por causa del cuerpo para que no se descompusiese. ¿Listo? Pastor, Jesús no fue colgado, sino fue clavado en la cruz. Las dos. Lo clavaron y lo dejaron colgado. Porque Para poderlo colgar tenía que clavarlo primero para que no le cayera. Claro, porque es que, digamos, en este caso, horadaron sus manos y sus pies. Era, digamos, en el evento natural era así. ¿Sí me hago entender? Solo que si ustedes miran las dos profecías, el tiempo que se dijo, el único madero que había era para colgarlo así. Pero en la época de Jesús ya existía el otro que era así. Por eso se llama crucifícale. Por eso dice que iba a ser clavado sobre el madero. Por eso la profecía de Deuteronomio dice, maldito por Dios es el que es colgado en un madero. ¿Sí ve? Entonces, si hubiese cumplido al segundo día, después de que se dijo, y Jesús viene al segundo, si sucede la crucifixión no al segundo día, ¿no? Sino a los 33 años y un día. ¿Sí ve? Entonces, si hubiese cumplido la profecía en ese tiempo, entonces lo hubiesen colgado así, porque era lo único que existía. Por eso la profecía arranca diciendo que el cuerpo será colgado sobre el madero. Fuera uno solo. Pero eso cuando ya la sentencia que decía la gente, crucifícale, porque ya era en cruz, pero implicaba ser levantado en el madero. Ahora bien, ojo, la primera implicación es que es por fe. ¿Listo? La segunda implicación es porque, ¿qué fue que les dije? A ver si estaban atentos. Debía ser colgado en un madero. Sí, la primera es porque es un acto de fe. Hay que mirar a Jesús con fe. La segunda debía ser colgada en un madero y la tercera tenía que ser levantado, que esa era la evidencia pública. Sí, pero se fue de pronto la explicación de la segunda, de pronto hubo falla ahí. Es que para nosotros los gentiles... O sea, ¿el beneficio? El beneficio para nosotros los gentiles ganaría para nosotros el Espíritu Santo
Y aparte de eso, pasarían las promesas de Abraham también hacia nosotros, las que pasaban como para los judíos, también pasarían hacia nosotros. ¿Sí ve? Herederos de esas promesas, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y la tercera es porque es exhibido nuestro pecado públicamente. O sea, cuando yo le digo, Padre, en el nombre de Jesús, arrepintiéndome de corazón, le digo, perdóname por todos los pecados que cometí, pensamiento, palabra, obra, omisión, incredulidad, complacencia, necesidad, indiferencia, bueno, por todos, desde el día que nací hasta hoy, me duele el corazón y automáticamente queda el beneficio de que fue públicamente. Nadie me puede acusar de que yo no me arrepentí de verdad, porque ya fue exhibido mi pecado públicamente. Fue levantado a la luz de muchos, se puede decir a la luz del mundo, de que Jesús ya pagó por mí. Ese es un acto completamente de fe. O sea, hacen tres cosas muy puntuales que es bueno que aprendamos por qué. ¿Y por qué fue levantado? Primero, porque es un acto de fe para que yo lo mire. Y lo aprendimos con el malhechor en la cruz, que él miró a un hombre en peores condiciones que él y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es un acto totalmente de fe. El segundo, ¿por qué fue levantado? Porque literalmente en el caso de Jesús gana para nosotros, para los judíos, la maldición, lo redime la maldición de la ley para nosotros, ganar el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo para nosotros los gentiles, y para que las promesas de Abraham en cuanto al cumplimiento de que serían benditas todas las naciones de la tierra pasaran a nosotros también. Y la tercera es porque públicamente se exhibieron nuestros pecados y me arrepiento de verdad. ¿Me iban a preguntar? No, bueno, sigamos. Entonces, sí, pastor, perdón, cuénteme. Qué pena. O sea que ahí es donde la palabra de Colosenses se cumple anulando toda la acta de los decretos. Sí, siempre y cuando, pero que estaban en contra. Siempre y cuando yo me arrepienta, de lo contrario, sí, sigo yo con la maleta encima. Siempre y cuando yo me arrepienta. Nunca, ojo, se lo voy a explicar así de la siguiente manera. ¿Listo? A ver, digamos que yo tengo un conflicto con Pepita. Y tengo a Pepita amarrada en mi corazón. Digamos que yo tengo un conflicto con ella y no he podido perdonarla. No he podido perdonarla por algo que me hizo. No me ha podido pagar los 5,000 y no quiere, y no quiere, y no quiere. Entonces, tengo un conflicto con Pepita. Pero si yo llego y le digo, Padre, en nombre de Jesús, perdóname porque yo he pecado contra ti en esto, y aún, Señor, la rabia que tengo con Pepita, y le confieso mi pecado. Pero si no puedo perdonar a Pepita, mi pecado no puede ser redimido, o sea, no puede ser exhibido públicamente por Jesús. Está vivo, lo cargo yo. ¿Quedó claro? El acto de no poder perdonar implica que mis pecados todavía no se han borrado. Y si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre os perdonará. Si no, no. Eso es directamente circunstancial y proporcional a lo que yo creo, a lo que yo tenga que hacer a Dios. Si no, sigue vivo. El pecado que no confieso. Ah, sí, yo soy así, que me da lo mismo tenerlo. Tampoco va a ser redimido, tampoco va a ser exhibido públicamente. ¿Sí ven? Y la blasfemia contra el Espíritu Santo, imposible. Nunca se puede. Entonces, esto es bueno que nosotros entendamos. Para que mi pecado sea exhibido públicamente, necesito pedirle perdón a Dios, porque Jesús ya los pagó, porque fue levantado, fue inmolado. Y la sangre de Jesús lava y me limpia, por eso dice en Ezequiel, esparciré sobre, no dice sumergiré, esparciré sobre vosotros agua limpia. Entre esparcir y sumergir son dos actos totalmente diferentes. Y el libro de mis obras quedó totalmente, ¿qué? O el libro donde están escritas todas las obras quedó borrado. Ese es el beneficio del arrepentimiento. ¿Pero por qué? Porque mis pecados fueron exhibidos públicamente por causa de lo que Jesús hizo. ¿Listo? Bueno. Otra, Dios cargó el pecado de todos nosotros, de todos. Significa que lo que les explicaba ahora, desde Adán hasta el último, Dios lo hizo, Isaías 53, 5, 6. ¿Listo? De Adán hasta el último. Y solo Jesús es el único que puede salvar de la condenación del infierno. Ojo, ¿por qué se está establecido así? Porque nosotros debemos de quitarnos todas las cucarachas de la cabeza. Todas las cucarachas de la cabeza. Entonces, solo Jesús es el único que nos puede salvar de la condenación del infierno, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Por qué por medio de Jesús, solamente por medio de Jesús podemos ser salvos? ¿Quién me lo explica rápidamente? Pues yo tengo presente la cita, esta es la de primera de Timoteo 2:5-6, donde ¿Sí? dice que pues Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo al rescate por todos, de lo Sí. cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea que pues solo... Bueno, no te entendí la parte final, pero ¿por qué solamente por Jesús podemos ser salvos? Es muy sencilla la respuesta, pero tiene que quedar el precedente en nuestra mente y en el corazón, sentado en todos estos. Porque es que muchas veces Porque fue el que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Bueno, más exacto. Que por un hombre entró el pecado. ¿Es el Cordero de Dios? Bueno, todo eso que me están diciendo es bien, pero ustedes me están dando es el todo. Démelo en una sola frase. ¿Por qué por Jesús? Ojo, ¿por qué Jesús es el único que nos puede salvar? Siga. Porque fue el único que nació libre. Bueno, sí, también. Y nació salvo con la condición de perderse. Porque ninguno, para que no se nos avance el tiempo, porque ninguno, absolutamente ninguno pudo hacer lo que Jesús hizo. O sea, yo no puedo ser salvo por José, el esposo de María, ni por María. Sino tan que en la oración o cuando se reza el Ave María, cuando dice se me olvidó. ¿Y se ruega por nosotros los pecadores? Sí. Dios te salve María, llena eres de gracia. Sí, diga, sí, pero sí, es que... Sí, el Ave María gratia plena Dominus tecum, et benedicta mulieribus. Entonces, en este caso nosotros podemos entender de que ella no hizo el sacrificio. Si me hago, yo no le puedo decir, María, sálvame. Primero, así como yo no sé nada de María, ella no sabe nada mío. Yo sé que ella existe, pero ella ni siquiera sabe que yo existo. ¿Sí me hago entender? Ella ya quedó registrada en los evangelios por ser la madre del Salvador. Aún siendo la madre del Salvador, tuvo que reconocer, porque has mirado la bajeza de tu sierva, y mi alma se regocija en sí. Entonces, literalmente ella tuvo que reconocer a su hijo. Ojo, María no fue salva por llevar a Jesús en el vientre. María fue salva por recibir a su hijo en su corazón. Es muy diferente. ¿Sí ven? El solo hecho de ser de la madre del Salvador, aún debía reconocer. Y no por eso la eximía, por tener los 9 meses en la pancita, no eximía, aunque en el útero, ¿no? En la pancita. No la eximía de la salvación. ¿Está claro? Entonces, esto es muy puntual. Fue el único que pagó. No podemos ser salvos por nadie más. No es por San, no sé qué, San Pepito, Santa Pepita, Santa Tecla. Bueno, no sé cómo se llamen ahorita todos. A mí ya me olvidaron todas las cosas. Pero literalmente no hay otro. No hay nadie más que pagó. Se llama Jesús de Nazaret. El Yeshua Ramasí es el único que nos pudo salvar. No existe otro por el cual podamos ser salvos. No existe ninguno, absolutamente ninguno, por el cual podamos ser salvos. ¿Listo? Entonces, en ningún otro existe salvación. Jesús es el autor de nuestra salvación, porque recuerde, el Padre fue el que pensó la salvación. Digamos que el Padre es el autor intelectual. ¿Listo? El Verbo, al ser el hombre Jesús, vino a ser el autor material de la salvación. Y el Espíritu Santo es el autor de esa obra que se hizo para salvación y nos da el convencimiento. Es el autor del convencimiento del plan de salvación y la obra de salvación. ¿Listo? Por eso dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ojo, ahí está claro. Sin obediencia tampoco hay ni espíritu ni salvación. ¿Listo? Y también dice primera carta a los Corintios, 15, 3 al 4, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
Entonces, recordemos, solo en el nombre de Jesús seremos salvos. ¿Por qué? Porque es un nombre que se ganó, que es sobre todo nombre, y es el único por el cual pagó por nosotros. Ningún otro pagó. Digamos, yo no le puedo decir que fui salvo por el Padre, no, fui salvo por Jesús. Yo no fui salvo por el Espíritu Santo, no, yo fui salvo por Jesús. Tiene que quedar claro, yo no fui salvo por María ni por José, yo fui salvo por Jesús. No existe otro en el cual nosotros podamos dar conocimiento de que fuimos salvos. No existe ningún otro porque el único que pagó por nuestros pecados fue ¿quién? Jesús. Bueno, ya para terminar, recordemos, hay unos puntos. Jesús, el Hijo del Hombre, ¿qué es? Cuando hace referencia al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el pan de vida eterna. Recuerde que ese pan no solamente quita el hambre, sino también la sed. Es la luz del mundo. Recuerden que el pan, porque se compara con el maná que descendió del cielo, por eso el pan vivo que descendió del cielo es porque por eso Jesús nace de noche, porque el maná caía de noche. ¿Sí ve? Porque era sin levadura, era santo. ¿Sí notan? Es la luz del mundo, también porque Jesús dice que habló diciendo yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No solamente la luz porque alumbra el camino, sino porque muestra el camino. ¿Listo? El buen pastor porque ya saben que la vida dio por sus ovejas. La puerta porque solamente existe una puerta y tiene una única medida, y la medida de perfección para entrar por esa puerta es llegar a la estatura y a la plenitud de ¿quién? Del hombre Jesús. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Note que dice que tiene que entrar y salir y hallará pastos. Y que dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso dice que el que entra por otro lugar que no es la puerta, sino entra por otro lugar que no sea, no es pastor. Así es sencillo, ¿no? Y porque ahí existe una sola puerta, no existen varias puertas. Para entrar al cielo no existe la ventana del cielo, existe ¿qué? La puerta que es Jesús el hombre. La resurrección y la vida porque estábamos muertos en los delitos y pecados y nos dio vida espiritual. Y la resurrección porque también en el día postrero nos puede nuevamente regenerar el cuerpo, pues a través de la obra del Espíritu Santo. Dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá, porque estábamos vivos físicamente. Note que, Señor, de Jesús, deje que yo vaya y entierre a mi Padre, tranquilo. Deje que los muertos entierren sus muertos. Aunque los muertos que llevaban el muerto estaban vivos, pero estaban muertos espiritualmente. Entonces, Él vino a que nosotros tengamos vida. Primera vida que quiere que Jesús que nosotros tengamos es la vida ¿qué? Espiritual. Después tendremos vida física, aunque vamos a estar por un tiempo aquí en la tierra, por la simple y sencilla razón de que aunque está la sentencia de que todos debemos morir una sola vez y después de esto el juicio, pero vamos a ser nuevamente levantados en la primera resurrección, y vida eterna porque vamos a estar para siempre con el Padre. Eso también debe quedar puntual. El camino, la verdad y la vida, sí, el camino porque es camino de santidad, camino de justicia, camino de paz, camino de misericordia, todos ya sabemos eso. La verdad y la vida, la verdad porque Él no solamente dijo la verdad, sino demostró que la verdad era verdad. La vida porque no había vida en esta tierra, porque todos estábamos muertos. Note que dice que el primer hombre, Adán, fue alma ¿qué? Viviente porque daba vida física. Y el postrer Adán, espíritu vivificante porque vino a dar vida espiritual. Entonces, el camino porque solamente por él se conduce al Padre, la verdad porque solamente en él encontramos la verdad, porque la dijo y la vivió, y la vida porque en él encontramos nuevamente el milagro de la vida espiritual, que él nos pueda regalar nuevamente vida espiritual. La vid verdadera porque note que hace referencia que nosotros debemos estar unidos a esa vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Entonces es necesario comprender que nosotros necesitamos entender de que Jesús es esa vid verdadera y que todo el tiempo nosotros debemos estar prendidos a Él con el único propósito de llevar fruto. ¿Listo? Porque el sarmiento como tal no echa fruto si no está prendida la vid verdadera. Y note que Él dice que el que está prendido siendo pámpano lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces todos los días estamos diseñados, si estamos prendidos a la vid verdadera que es Jesús, para que nosotros podamos... mire, si no estamos así,
Pasan los días y no le enseñamos a nadie. Y pasan los días y no vemos la gloria de Dios en nuestro ser en cuanto al fruto también del Espíritu Santo. Bueno, entonces hasta ahí vemos el capítulo 6 en cuanto a todo lo que los que tienen la cartillita, al convencimiento de justicia. Si hay alguna duda en alguno de los capítulos, los van escribiendo y al final de todas las clases vamos a hacer como el resumen de todo para mirar en qué parte quedó vacío para hacer como sentar el conocimiento bien. Entramos a lo que es el arrepentimiento, la necesidad de arrepentirse. El arrepentimiento para mí es un tema muy largo en el sentido de que yo lo explico punto por punto, pero lo voy a tomar conforme lo tienen aquí en la cartilla, que son apenas como 3, 4 hojitas. Me parece muy interesante porque esto es crucial porque es el inicio de arranque para que el evangelio me funcione. Para mí el arrepentimiento es algo muy clave. ¿Listo? Pero debo entender literalmente qué es para poderlo lograr. ¿Está claro? ¿Preguntas hasta aquí? Unas perlas, pero... Bueno, entonces más luego seguimos en las otras clases aclarando más cosas. Pastor, está mal decir entonces cuando yo recibí al Señor. Es que mire, hermano Gilberto, si usted dice yo lo recibí, ¿usted lo recibió dónde? ¿Y dónde lo tiene? ¿Sí me hago entender? Bueno, pues si está ahí, gloria a Dios, pero usted tiene que mirar es la luz que usted demuestra si es Jesús el que está siendo reflejado en usted. Es algo que es bueno mirar. ¿Sí me hago entender? No está mal siempre y cuando usted lo haga en oración. ¿Sí me hago entender? Pero de verdad, no es porque otra persona me está instando a repetir otra oración, porque es un acto voluntario. Es como decir, Padre, en nombre de Jesús, yo hoy decido consagrar mi vida a ti. No me jales eso, Gene. Yo decido consagrar mi vida a ti. Yo decido consagrar mi ser a ti, alma, cuerpo y espíritu en santidad. ¿Sí ve? Y voy a decidir que tú seas el Señor de mi vida, mi mente, mi corazón. Y para que pueda estar en su corazón, ya la persona debe haber nacido de agua y de espíritu. Ya tiene que la persona tener en su cuerpo hecho el templo del Espíritu Santo y Jesús ahí sí se puede entronar. De lo contrario, no. ¿Sí me hago entender? No, o sea, no por decirlo está ahí. Porque note que hay un lugar que nombran en una de las 7 iglesias del mensaje de Apocalipsis que me parece muy, muy curioso, que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Pero entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué hace el Señor afuera de esa iglesia? O sea, ¿qué se está haciendo? ¿Sí ve? Cuando ustedes leen el mensaje a las 7 iglesias, hay una iglesia que dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si uno oye mi voz y abre, yo entro. O sea, ¿qué hace el Señor en esa iglesia afuera? Curioso, ¿no? Pero hay que mirar esa a la luz de la palabra, cómo hacemos para que Él sí esté literalmente en nuestro corazón. Dijeron unos personajes por ahí, oremos. Amén. Padre, buena misericordia, te damos gracias nuevamente en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, por habernos permitido estar en estos momentos aquí, Señor, reunidos en tu nombre. Gracias a ti, Padre, por estas clases. Gracias por todos los que muy gentilmente deciden escuchar, estar atentos. Gracias a ti, Padre, porque tú eres fiel y tú eres eterno, soberano. Tú eres el Dios de dioses y Señor de señores, porque eres único. No hay otros, sino simplemente tú eres Dios. Y entendemos hoy que solamente por Jesús podemos ser salvos. Gracias porque Jesús es el camino, la verdad, la vida. Gracias por ser el buen pastor, la puerta, el camino, por ser la luz. Gracias, oh Dios, por ser la puerta del Rey. Gracias, Padre, por tu Santo Hijo, que fue la resurrección y la vida. Gracias porque aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos llamó a la vida eterna, Señor. Gracias a ti, Padre, porque aunque había tinieblas en nosotros, nos llamaste de las tinieblas a la luz admirable con el único propósito que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te damos gracias, amado Señor, por todo lo que aprendemos, por el conocimiento que estamos sentando y porque sabemos, Señor, de que tu fidelidad es grande y tú nos vas a llevar al crecimiento espiritual para que de ahí, oh Dios Padre, sigas levantando, Señor, los 5 ministerios en todas las personas que están oyendo, Señor, y también los dones del Espíritu también que se han reflejado, las operaciones del Padre. Y a ti, Señor Dios, ayúdanos para que en el nombre de Jesús la honra y la gloria sea para ti, de que todos nosotros nos esforcemos en seguir predicando el Evangelio a toda criatura, Padre,
conforme tú lo estableciste para salvación y vida eterna. Muchas gracias por tu respaldo, por tu palabra y porque tu palabra es verdad y tu misericordia es para siempre. Suple para lo que resta de día. Envía legiones de ángeles que sigan cuidando nuestro entrar, nuestro salir, líbranos de achaques, accidentes, golpes, oh Dios, de virus, de bacterias, líbranos, oh Dios, para que no padezcamos ninguno del COVID, Señor, en el nombre de Jesús, y preferiblemente, oh Dios, como te lo hemos pedido, borra este mal, este virus del Colombia, Señor, de que ya nadie más lo tenga, ni que tampoco, oh Dios, siga teniendo autoridad de diseminarse por más lugares, sino que literalmente este virus se muera y no esté más en nuestra nación, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ayúdanos a ser resguardados por ti aún de desastres naturales, de todo lo que pronostican que va a pasar, oh Dios, aún en Colombia, Padre. Libértanos y líbranos para que no suceda, preferiblemente en otros lugares, oh Dios, pero hágase tu voluntad y no la nuestra para la gloria de tu nombre, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, si es hecho en el nombre de Jesús. Y recuerden, el nombre de Jesús es un nombre que es sobre todo nombre, sepámoslo usar todos los días. Amén. Y hagámoslo con fe. Amén, pastor. Y utilicémoslo. La idea es que todo conocimiento que nosotros adquiramos lo llevamos a la práctica. Si usted puede en el transcurso de la semana, mire, ore con fe, que no es por nuestra justicia, no es por nada nuestro, sino es por la autoridad que se fue delegada sobre nosotros, y el nombre de Jesús es un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, amén, gloria a Dios. Que seamos felices, buena semana, que Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Gracias, muchas gracias por pastor. haber venido. Es un deleite. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Igual, bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Amén y amén. Gracias, pastor. Bueno, Dios le bendiga, le a todas las guarde. personas que es la primera vez que se están conectando. Darle si la quieren asistencia. Recuerden la Sí, por asistencia, favor. perdón que lo interrumpa. Tranquilo, pastor. Por favor, ya yo envié un pantallazo si alguno quiere conectarse en orden al programa desde la clase 1, o si alguna persona quiere recibir las grabaciones también, puede dejarnos sus datos, agregarse a los grupos, y con mucho gusto lo vamos a estar contactando del movimiento de los 3.000 obreros. Gracias, pastor. El Señor lo bendiga y le recompense en gran manera este tiempo con tanto amor que nos enseña. Bendiciones para todos también. Bendiciones a todos también. Amén, Bendiciones. gracias. Gracias a todos los hermanos. Gracias a todos, bendiciones para todos también. Bendiciones, chao. Gracias a todos. Gracias, pastor. Gracias. Amén.